Ya. Hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí de nuevo, ahora ya estoy en Bolivia y pues vamos subiendo, vamos recorriendo diferentes lugares de Sudamérica y el día de hoy me encuentro en ¿cómo se llama? Samaipata. Samaipata, que pues está más o menos cerca de Santa Cruz y me contactaron con Quinta Conciencia y me gustaría presentárselos, que se presente cada uno de ellos. Bueno, yo soy Karina Mariaca de Oliveira, soy nacida en La Paz, Bolivia, tengo descendencia también brasilera del lado de mi madre y bueno, vivimos ya aquí 8 años en Samaipata, hemos dejado la ciudad y tenemos un emprendimiento que le vamos a contar más adelante de lo que se trata. Yo me llamo Gilbert Timmer, soy holandés de origen, 20 años vivo en Bolivia, los cuales 10 años he trabajado intensamente en los Andes, en la zona de La Paz y las montañas altas con los aymaras y quechuas. Y como dice Karina, unos 8 años estamos aquí, aplicando, practicando y viviendo realmente en el medio de las plantas, árboles y aquí felices con los niños y los animales. Y bueno, pues ahorita viendo, justamente estando en este espacio donde tienen alojamiento, ofrecen alimentación a quien viene, como en contacto con la naturaleza. Me gustaría que me contaran qué es Quinta Conciencia como emprendimiento. Quinta Conciencia es nuestra casa. Físicamente es un espacio de 2 hectáreas. Acá en la comunidad rural de Paredones, es una de las 53 comunidades del municipio de Samaipata. Y por formalizar lo que hacemos, le hemos puesto el nombre de Centro de Permacultura y Sanación, porque hemos encontrado en la permacultura una herramienta que nos permite un poco explicar sistemáticamente las cosas que aplicamos acá. Y la parte de la sanación, porque compartimos también lo que en nuestro propio caminar hemos ido recogiendo en búsqueda de sanación, de armonización de nosotros mismos, personalmente de mí misma, buscando una integridad entre mente, cuerpo y espíritu. Es así que también ofrecemos una gama de terapias diferentes que van desde lo que es la meditación zen, el yoga, hacemos también theta healing, caminamos el camino chamánico, entonces también tenemos terapias con plantas medicinales, terapias de limpieza, de armonización, trabajamos con plantas maestras también de los Andes y de la Amazonía. Entonces, una diversidad amplia y también basado en lo que es la alimentación consciente, ¿no? Eso es lo que ofrecemos acá. Y ya en cuanto a lo que es el espacio en sí, acá hemos aplicado técnicas de bioconstrucción, hacemos tratamiento de aguas, separación de residuos, tenemos también huertos ecológicos. Entonces, por eso es que hemos abrazado el término de permacultura un poco como para ordenar y darle significados para poderlo transmitir más fácilmente a lo que ha sido una búsqueda personal y familiar de vivir más en contacto con la naturaleza, recordar que somos naturaleza para empezar y vivir de una manera armónica con el entorno, aprendiendo y conviviendo todos los días. Pues de alguna manera abren su espacio para que alguien que viene de la ciudad o de otro entorno pueda percibir lo que de la manera en la que ustedes perciben la vida. Exactamente, eso es. Okay. Y eso también está basado en la frase que vemos atrás de mí. No se ve muy bien, pero dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, para nosotros es sumamente importante, sobre todo por el trabajo que hacemos con personas, de que vivimos de una manera coherente, ¿ya? Saludable, coherente, y aplicando a las personas que vienen aquí lo mismo que hacemos aquí. Entonces, verdad, es como dices, ¿no? Abrimos la casa para compartir nuestro caminar con los demás y con los desequilibrios les acompañamos para equilibrarse, para ser libres y felices. Y de alguna manera, ¿cuánto tiempo tiene el emprendimiento, el tiempo que ustedes están recibiendo personas aquí en su casa? Vivimos ya acá en la Quinta 7 años y muy pronto empezamos a recibir personas. Teniendo una habitación ya empezamos a recibir porque también se dio de una manera muy natural, muy orgánica.
Entonces, eso ya deben ser como unos 6 años que recibimos personas. Hemos ido creciendo muy poco a poco. Actualmente contamos con 3 habitaciones ecológicas, ¿no? Por eso lo hemos llamado también ecoalbergue familiar. Y hacemos retiros de sanación en diversas modalidades, van retiros desde 4 días hasta 10 días, donde se arma una convivencia entre los participantes. Y, sí, y también está la parte solamente como de hotelería, podríamos decirle, que es gente que no está buscando ninguna terapia ni nada, simplemente alojarse. Pero casi nunca sucede solo eso, porque ya el estar acá ya abre las puertas a otras búsquedas, otras conversaciones, y la mayoría termina experimentando alguna terapia, tiene ya un acercamiento, hace un clic, ¿no? Un despertar y comienzan una búsqueda hacia una vida más armoniosa y más plena. Y justamente referido ahorita a los tiempos que estamos viviendo, ¿ustedes han percibido un cambio en el tipo de personas que buscan su servicio, su acompañamiento? Sí, después se ha terminado la pandemia, hablando muy concretamente. Hace unos 2 meses atrás hemos vuelto a abrir y se nos llena de gente todos los fines de semana. Si hubiéramos tenido 20 cabañas también, todos estarían llenos, pero pura gente de Santa Cruz. Antes el público era muy mixta, incluso muchos europeos de otros lados del mundo y la mitad el turismo nacional, ¿no? O turismo de salud nacional, si se puede decir. Ahora es pura gente de la ciudad que realmente se han dado cuenta por la pandemia, en lo cual estaban encerrados en sus espacios, que realmente les estaba haciendo falta un contacto con la naturaleza, una búsqueda a otro estilo de vida. Realmente están llegando para buscar respuestas, a menudo a preguntas no bien definidas, pero es mucho más el público citadino nacional ahora que está queriendo despertar, pero no sabe por dónde empezar. Entonces, está siguiendo entonces un poco el ritmo que está pasando en muchas partes del mundo. Absolutamente, claro que sí. Desde el principio ha sido bien orgánico, como te decía, lo que ha sucedido acá. Nunca hemos tenido un plan, mucho menos un plan de negocio. Por eso es que no creemos que esto es un proyecto, ¿no? Simplemente, como te decía, es nuestra casa y tiene su vida propia y también va acompañando los ciclos naturales, los ciclos que están sucediendo. Realmente es muy interesante lo que estamos percibiendo ahora, porque nunca antes, en los 7, 6 años que estamos trabajando con gente, hemos sentido tanta demanda, tanto interés en venir a un espacio que de otra manera no hubieran buscado las personas, ¿no? Santa Cruz es una ciudad, es la ciudad más grande de Bolivia, está a 2 horas y media, es una ciudad de mayor desarrollo, pero un desarrollo, un crecimiento bien urbanizado, bien alienado, ¿no? Basado en la idea de confort, de progreso, de mucho consumismo, un mundo de mucha apariencia. Entonces, más bien ellos están mirando a Miami, a Punta Cana, ¿no? Pero ahora por el contexto buscan este tipo de espacios y como te decía, hay como un despertar ahí. Y las personas empiezan a indagar en otras formas de alimentación, generalmente empieza ahí el cambio, ¿no? Empiezan a cuestionarse qué están comiendo, y después del simple hecho de estar en la naturaleza, cerca de las plantas, del río que lo tenemos acá, entonces ya es realmente un tiempo de sanación para la gente que viene, ¿no? Primero, descargarse del estrés que se carga en las ciudades por los ritmos naturales de las ciudades y desconectarse. Mucha gente acá no tiene ni siquiera cobertura de celular ni nada. Eso al principio es muy chocante para muchos, pero después ya es como realmente un alivio, ¿no? Entonces, pues, sí, estamos siendo testigos de procesos muy bonitos, muchas veces sin que la gente esté buscando nada, porque llegan acá porque todos los demás hoteles están llenos, los hoteles convencionales, y nos encuentran en el booking.com y llegan acá y no es lo que se esperan, pero en la mayoría de los casos se van con una experiencia muy bonita y inician un proceso de sanación y después vuelven. Pues es muy interesante. En general la forma de hacer turismo está cambiando a nivel mundial y pues aquí en Samaipata, que está un poco alejado, podrían pensar, para algunas personas también está ocurriendo el mismo cambio, ¿no?
Nosotros hablamos a menudo sobre lo que es el turismo holístico, ¿no? Es decir, emerge una pregunta, un vacío adentro de una persona y empieza a ir de turismo buscando respuestas, ¿no? O estilo de vida o realmente niveles de sanación dentro de la persona misma. Entonces ya no están visitando solamente lo exterior, ¿no? Lugares naturales o arqueológicos u otras formas afuera de sus mismos, están empezando a buscar un turismo interior. Y eso es una tendencia muy interesante. Ya en México nosotros propusimos una experiencia que después la dejamos por el tema de la contingencia, pero ahora la vamos a retomar, que le pusimos viajes interiores, por eso, porque es una propuesta de fin de semana para hacer un viaje hacia adentro de sí mismo, ¿no? Entonces el entorno es bonito, etcétera, pero les recuerdo que yo también vivo en una población un poco alejada, que es Santiago Tepetlapa, que tiene sus limitaciones, tiene un espacio natural muy bonito, pero el objetivo ni siquiera es, que también podríamos ponerles una rastriza en todo el tour, pero porque hay que subir cerro, etcétera, pero el objetivo nuestro es que la gente medite, haga yoga, hagamos unas prácticas de tantra con respiración para que a través del otro y a través de uno mismo logre uno viajar hacia adentro, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros también tenemos un espacio o un concepto que se llama Mística Tours, en lo cual sí, hemos diseñado lo mismo, ¿no? Tours que integran el interior con el exterior, ¿no? Hacer el nexo. Eso es alucinante, es otra forma, mucho más agradable, interesante. Y es curioso porque le hemos llamado igual que tú, pero en inglés, Inner Journeys. Sí. Y sí, claro, es el mismo concepto, ¿no? Es una invitación a viajar en el interior de una misma. Bueno, pues ya metiéndonos más en nuestro tema de la herbolaria, ¿qué contacto tienen ustedes con la medicina tradicional y la herbolaria dentro de lo que ustedes comparten con el público y también como interés personal? Formalmente, ninguno de los dos hemos hecho estudios en lo que es herbolaria. Sin embargo, ambos sentimos un llamado profundo hacia eso. En mi caso, yo siento que es un llamado ancestral, ¿no? Mi abuela, de parte paterno, ella siempre tenía sus prácticas de sanación mediante plantas y tenía mucho conocimiento y lo hacía un poco así como a escondidas por todo el tema que había antes. Ahora ya no es tanto una negación hacia lo ancestral, ¿no? Y mientras más moderno y urbano sea, era mejor. Entonces ella lo hacía, sus prácticas muy así como muy escondidas y muy íntimas. Y de ahí es que yo he recuperado, he rescatado formas básicas de tratamiento de afecciones simples, ¿no? Como resfríos, dolores de cabeza, dolores de estómago, y trabajamos con plantitas que crecen acá a nivel de infusiones. Hemos estado experimentando con tinturas, también hacer aceites con las plantas, pero todo de manera muy artesanal, ¿no? Eso en cuanto a tratar afecciones así a ese nivel, digamos. Pero ya luego en el camino chamánico tenemos otro tipo de llamados y ahí ya manejamos otro tipo de plantas más amazónicas y andinas, y ahí Gilbert nos puede contar más sobre los tipos de terapias que hacemos, tratamientos en base a estas plantas maestras, principalmente de la selva, ¿no? Sí, somos muy aficionados y realmente es por llamado, ¿no? Nos hemos encontrado incluso en el mismo camino, así nos hemos conocido. Por ejemplo, el uso de plantas de purga, plantas de dieta. También utilizamos el tabaco en muchas formas, ¿no? Soplando rapés, ¿no? En polvo, utilizando el tabaco para cerrar puertas energéticas del cuerpo, el uso del tabaco fumándolo para manejar la energía en el grupo. Y utilizamos activamente también ayahuasca, San Pedro y otras plantas de poder, amazónicas y andinas, justamente por motivos de sanación, siempre en un marco ritual, ¿no? Somos un nuevo linaje, se puede decir, nuevo linaje, somos parte de un linaje de la tradición amazónica, ¿ya? De la tradición indígena. Entonces no somos de Santo Daime,
no, somos más de la linaje amazónica tradicional, que es decir, una planta, la ayahuasca, por ejemplo, nunca lo tomamos así nomás, siempre lo tomamos en un retiro. Es decir, primero hacemos desintoxicación del cuerpo, mente, espíritu. Una preparación. Una preparación intensa a través de dieta, a través de laxantes, para limpiar del medio hacia abajo. Purga con plantas medicinales como jengibre, tabaco, azucena, ¿ya? Hay varias otras plantas más, para que vas vomitando a través de esas plantas, y esas plantas no solamente curan de manera el cuerpo, ¿ya? El jengibre, por ejemplo, es una planta que es muy buena para limpiar también los pulmones, ¿ya? Y te hace vomitar un montón. Al mismo tiempo, ayuda a integrar, por ejemplo, tristeza, depresión, emociones inconclusas, e incluso espiritualmente tiene un bastante poder para exorcismo, se puede decir. Si tienes energías ajenas clavadas a tu cuerpo energético, a través de la purga con jengibre, por ejemplo, se sale, ¿ya? Entonces uno empieza mucho más limpia a un proceso de introspección profunda y sanación profunda a través del espíritu y las plantas de poder. Nosotros los vemos y los sentimos, etcétera, totalmente como un espíritu no humano que se encuentra con nuestro espíritu en el momento de ingerir. Entonces juntos van de viaje. Y como la ayahuasca es una planta principalmente femenina, tiene su parte masculina, pero principalmente femenina, realmente es un espíritu inteligente, benévola, sanadora, que muestra, que lleva esas zonas oscuras dentro de uno mismo, donde están los traumas, las memorias olvidadas, pero también donde está la memoria ancestral, el camino de la luz, de la paz, de la sanación, ¿no? La memoria física misma. Entonces, eso por una parte. También hemos empezado a trabajar con plantas de dieta. Ya es parte de la misma tradición amazónica, que son plantas que vas ingiriendo 2 o 3 veces al día en aislamiento de la naturaleza, o en una carpa, una cabaña lejos, donde vas a estar solito. Una vez al día comes un poco de arroz o una banana verde, pero sin ningún sabor. ¿Ya? La idea es que... Sin condimentos. Sin condimentos, sin sabor incluso, ¿no? Que nada te distrae y más bien todo impulsa a una mayor efectividad de las plantas, que también, como la ayahuasca, tiene un espíritu muy vivo, ¿ya? Muy, muy inteligente, muy activo, no psicotrópico, pero se te lleva, depende de qué tipo de plantas vas a dietar. Vas a dietar 4 días, 8 días, 11 días, 13 días, 21 días, ya hay diferentes modalidades y no vas comiendo nada más que esto. Si vas a hacer dietas largas, necesitas algo de pescado o algo de proteína, ¿no? Para que el cuerpo no empiece a degenerarse, pero se puede tomar agüita. Pero la idea es que estás solito, en un lugar aislado, con un contacto muy cercano a la naturaleza, en lo cual das todo el espacio a esas plantas para ayudarte a integrar lo que tienes que integrar. ¿No? Hay ciertas plantas, por ejemplo, que ayudan. El Uspahuasha Sanango, por ejemplo, es una planta que he dietado, que se llama también la memoria del corazón, que te lleva a memorias de la niñez olvidadas, que faltaban moldear, integrar, ¿no? Sentir, etc. O hay plantas que te generan mayor sensibilidad hacia colores, olores, el contacto vivo de la naturaleza, o que te ayuda a enseñar qué es tuyo y qué no te pertenece, ¿no? Poner límites, o te fortalece, ¿eh? O más bien te quita miedo, pero para poder quitar miedos, tienes que sentir miedos, ¿no? O para quitar ansiedades. Te da como una crisis curativa, ¿no? Exactamente, para quitar ansiedades. ¿Ya? Tienes que ir al origen de la ansiedad. Sí, te vas a sentir mucha ansiedad los días de la dieta, con el tajibo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de plantas específicamente son buenas para trabajar adicciones, por ejemplo. Entonces, cada planta tiene su descripción, tiene su funcionamiento, cada uno responde un poco diferente, pero como el espíritu tiene cierta indicación, ¿ya? Entonces puedes definir con qué plantas quieres dietar, ¿ya? Entonces, esas plantas
Nosotros buscamos plantas que crecen aquí, sobre todo para dieta, ¿no? Nosotros también buscamos plantas aquí para las purgas, para que nosotros mismos lo podamos preparar. No tenemos también tabaco en los huertos que tenemos, por ejemplo, que es otro nexo que tenemos con los plantas, obviamente, nuestros huertos orgánicos, con hierbas medicinales aromáticas, con verduras. Sí, entonces realmente vivir en la naturaleza, hemos logrado, después de haber sido siempre citadinos, hemos logrado sentir ese nexo con la planta viva, que es una hermana o un hermano más. Y la cuidamos y nos ayudan a nosotros con sus propiedades curativas. Y platíquenme un poco también del proyecto, por ejemplo, que tienen ahorita en puerta, de una currícula de estudios para una carrera técnica o algo así. Sí, hemos sido invitados para hacer el diseño de una propuesta formativa en crianza de bosque, que ya el término crianza es bien diferente a hablar de conservación, ¿no? Crianza parte de un vínculo afectivo. O explotación. O explotación de bosque, ¿no? Entonces es muy interesante para nosotros porque tenemos que proponer una currícula formativa que críe el bosque, pero que también dé respuestas a las necesidades básicas de la gente que se relaciona directamente con el bosque, ¿no? Nosotros no podemos pretender que la gente que depende del bosque cambie de la noche a la mañana sus formas que no son pues muy sostenibles actualmente, si no proponemos otras alternativas que les permita generar ingresos para tener una vida digna, pero a tiempo que se cuida. Entonces estamos indagando en, por ejemplo, la herbolaria, por eso tu presencia aquí es realmente un regalo, ¿no? Por ver cómo desde el manejo de las plantas, desde la sanación con plantas, con el bosque, se puede crear un negocio también sostenible para las familias. También pensamos en el tema del ecoturismo o el turismo rural o el agroturismo, esas modalidades que también están creciendo por lo que hablábamos al principio, como una alternativa también en la que depende de un buen estado de los bosques. Estamos en una zona que está muy cerca del Parque Amboró. De hecho, gran parte del municipio de Samaipata es Parque Nacional Amboró y además área de manejo integrado, que es uno de los parques megadiversos del mundo, ¿no? Y es muy extenso, ahí habita el jaguar, el oso jucumari, ¿no? Entonces, y estamos a 3 kilómetros de acá. Por eso la importancia, vemos también muy importante poder incidir haciendo una propuesta académica. Pero lo bueno de la gente que está promoviendo este proyecto es que tienen la apertura no solamente a cerrarse a una carrera técnico-medio, sino también están abiertos a escuchar sugerencias, qué otras acciones más se pueden hacer para promover el tema de la crianza de bosque. De manera formativa. Sí, o no necesariamente, también están abiertos, por ejemplo, a impulsar campañas de sensibilización en la ciudad, que como conversábamos ayer, te decía, nada de lo que hagamos acá mismo, ¿no? En el parque o en las zonas aledañas al Parque Amboró, sirve si es que no se hace una incidencia en la ciudad, porque todo lo que la gente demanda en las ciudades es lo que genera el gran impacto en las zonas rurales, ¿no? La forma en que se explotan los bosques, se explotan los valles, responde a la demanda que nace generalmente en las ciudades. Fíjense que en esa parte tenemos en México una forma de trabajo que surgió como una iniciativa de gobierno que, sin embargo, puede modificarse y mejorarse, que se llama Pueblos Mágicos. Entonces, la propuesta de Pueblos Mágicos estaba dirigida totalmente al turismo para hacer una guía a lo largo de toda la República de los pueblos que se considera que siguen siendo pueblo, que tiene servicios de pueblo y que por lo regular no hay hotelería a gran escala ni nada de eso, sino es pequeños hostales, etcétera, y que hay comercio de productos únicos que son endémicos, etcétera, y que hay una serie de ofertas para conocer la cultura. Y entonces, en ese catálogo de pueblos mágicos, muchísimo turismo extranjero o incluso local, después de que visita un pueblo mágico, pues quiere visitar todos los demás, y hay una muy buena guía turística de dónde hospedar, dónde comer, qué se puede hacer y qué no, en qué fecha, etcétera. Entonces,
hacer, ahorita que estabas hablando de esa incidencia como para concientización de las ciudades, no sé, suena ambicioso, pero a mí me gustaría tanto en mi país como en otro empezar a proponer, si algún gobierno o varios gobiernos aceptaran la idea de hacer catálogos, no ya nada más basado en la cuestión del turismo, por la cuestión de la curiosidad de la cultura, sino también del turismo ecológico, ¿no? O de la crianza de bosques, etcétera, y que entonces el turismo pudiera venir un poco más cultivado respecto a qué puede esperar y qué no. Sí, no, efectivamente, ¿no? Una de las líneas que nosotros también proponemos, así, tanto dentro del currículum como un proyecto aparte, es justamente el tema del turismo. Turismo del bosque, ¿no? Porque es sostenible y genera, tanto cuida el bosque como genera realmente un trabajo para las personas que lo hacen. Es una fuente de empleo, ¿no? Sí, incluso es una formación, una capacitación a las personas que contraten este servicio. Van al bosque, aprenden, escuchan sobre el cuidado del bosque y ya llevan a sus casas ya tal vez un poquito otra conciencia también, ¿no? Con respecto a su consumo, con respecto a el sentimiento, lo que dices, que somos naturaleza, no estamos separados, no existe la separación, ¿no? Esto precisamente. Pero sí, el tema del uso lo que hemos descubierto en el análisis de la temática es precisamente esto. Hay un desconocimiento de la importancia del bosque para la vida diaria de toda la población. Eso por un lado, ¿no? Como acuíferos de agua, como le llama la lluvia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, hay una creencia que dice, una creencia invisible obviamente, ¿no? Una creencia que dice, no podemos aprovechar de los frutos del bosque sin destrozarlos, ¿no? Entonces realmente uno de los trabajos de la formación tiene que ser precisamente esto, demostrar que se puede tener un servicio mutuo, ¿no? Una crianza mutua entre humanos y bosque, que lo podemos utilizar de una manera sostenible, los frutos del bosque, en cualquier forma, turismo, frutos literalmente, hierbas, y al mismo tiempo beneficiarnos, ¿no? Generar las necesidades básicas que necesitamos como humanos. Sí. Eso es la esencia de la formación que estamos buscando, y una buena forma también es el uso de las hierbas, ¿no? La herbolaria, así que incluso hoy en día, como es tan emergente la importancia de la salud, ¿no? Más que nunca creo que deberíamos acercarnos, dirigirnos. regresarnos hacia allá. Sí. Fíjense que hay dos cosas que me gustaría conversar. La primera es, me parece, bueno, una de las propuestas que nosotros lanzamos dentro de Herbolaria Integrativa es la medicina ancestral, que es de donde se toman los conocimientos para el uso de las plantas sagradas o los métodos de desintoxicación basados en plantas medicinales, que hay muchísimos, ¿no? Que son incluso protocolos tradicionales, ¿no? De diferentes partes del mundo. Entonces, me parece que la herbolaria, por ejemplo, que más tienen en contacto en este momento está relacionada a eso, a las plantas sagradas y a el uso terapéutico que podemos hacer de ellas, que toca diferentes niveles, ¿no? Sí. Entonces, esa es una área que busca mucho el turismo, de hecho. Es como un nicho emergente en crecimiento, además. Sí, sí. Sí. A nosotros no interesa mucho el tema del turismo, ¿ya? Turismo de si sanación, hablamos de plantas más bien no. Con plantas maestras, por ejemplo, no pretendemos volvernos a hacer tours chamánicos, por ejemplo, ¿no? Es más, a eso quería ir. No, al contrario. Sí, pero sí en lo que hablábamos también ayer, creo que puede haber una bonita sintonía entre lo que es el turismo de bosque y sí el tema de los productos medicinales, lo que tú sugerías, ¿no? Tener un botiquín básico, tener un kit de belleza, de cosmética con las plantas de acá, ahí sí, y los turistas pueden llevarse los productos, ahí sí yo creo que hay bonitas complementariedades. Pero comercializar y volverlo un producto turístico, el tema de las plantas maestras, por lo menos no es nuestra opción, ¿no? Hay otros lugares donde sí se hace mucho y seguramente es muy rentable, pero no, porque sabemos lo sagradas que son justamente,
Es que a eso quería ir, que por lo menos en México, aquí no sé, pero me imagino que también hay una tendencia mundial a cambiar el tipo de estupefacientes que las personas están consumiendo de hecho, hay grandes grupos que creen que cannabis fumada no tiene un efecto secundario y la fuman diario, ¿no? Entonces... Pero son equivocaciones que vienen del vicio, ¿no? Que vienen de la... Claro, que viene de la idea de la ansiedad, del vacío interior que se genera a través de la vida en la ciudad, a menudo, la vida sin propósito. Personas así están bienvenidos, pero nunca nosotros vamos a ofrecer un trip. Sí. Pedimos realmente el compromiso de estar dispuestos a trabajar profundamente para generar una transformación en sus vidas. Y en este caso estamos siempre dispuestos, porque es un servicio de salud al final, de sanación que brindamos. Por eso nunca damos así nomás la medicina. Es un proceso de limpieza física, ¿no? Física, emocional, mental, para realmente poder recibir la sanación, ¿no? Sí, ese proceso preparatorio es justamente lo que es como nuestro cernidor de gente que está buscando así un trip, una experiencia, a gente que realmente está en una búsqueda de sanación, ¿no? No solamente física, porque llega gente con bastantes afecciones, pero también espiritual, ¿no? Vacíos grandes, depresiones, gente con adicciones y cosas que realmente están buscando sanar. Y sí, ahí sí, las plantas maestras, pero no lo otro, por eso manejamos bien, son cosas separadas para nosotros. Y donde nos gustaría hacer incidencia en nuestra comunidad local es justamente en la parte del herbolario, en la parte de la producción de ungüentos, de pinturas, de aceites, cositas así como para poder tener un botiquín, por ejemplo, y ahí integrar a la gente, integrar a las señoras, que ellas ya tienen un conocimiento ancestral y en muchos casos, al igual que mi abuela, bien guardadito, ¿no? Pero lo tienen, conocen. Ellas conocen muy bien las plantas que crecen acá y te comentaba también ayer que es una zona por su propia naturaleza, de mucha sanación, ¿no? Este valle es el Valle de la Purificación, le llaman también, es un taipi es punto de encuentro, taipi es una palabra andina, es un punto de encuentro. Aquí en Samaipata viven más de 33 nacionalidades y por los sitios arqueológicos que tenemos, desde hace miles de años hay vestigios de que muchas culturas han estado viniendo por acá, ¿no? Entonces es un punto de encuentro. Todo eso hace que sea un lugar muy propicio para trabajar con salud, con sanación, así de una manera bien holística, ¿no? Ya por último, vamos a hacer un corte y hacemos otro pedazo, pero me gustaría que al final dijeras qué significa Samaipata. Samaipata lo han traducido, como muchas veces se hace en un intento de traducción de nuestras lenguas nativas, lo han traducido como descanso en las alturas o Valle de la Purificación. Sin embargo, la palabra en sí, etimológicamente hablando, Samay es hálito de vida, ¿no? Es eso que haces cuando naces y cuando mueres, el último respiro también, ¿no? Entonces es el lugar donde vienes a respirar, así como que, ¿no? Porque pata es lugar, es territorio. Entonces, intentando traducirlo, lo han vuelto descanso en las alturas, pero es ese lugar donde respiras, recargas, ¿no? Y por eso también quizás es una buena manera de decirlo, el descanso, ¿no? Y se siente, energéticamente tiene algo este lugar que tiene un llamado. Nosotros hablamos del llamado del Fuerte, que es este sitio arqueológico que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que nos ha llamado. También nosotros nos identificamos como una de las tantas familias que ha sentido el llamado del Fuerte y nos hemos quedado acá por esa energía, ¿no? Es un vórtice energético en este territorio. Y eso, solamente para aumentar, el taipi, el encuentro, también geográficamente es aquí. Porque aquí es un punto en el cual la Amazonía, el Chaco boliviano y los Andes se encuentran. Es un espacio geográficamente extraño. Por lo tanto, también hay todos los tipos de sistemas de vida, como es Vegetación. vegetaciones, microclimas, ecosistemas, todos están presentes. Si aquí entras en el bosque, por ejemplo, del Parque Camboro,
Ujú. De repente es un bosque húmedo, de repente es bosque seco, de repente hay lagunas, de repente hay helechos gigantes, como se llaman, que crecen medio centímetro por año y tienen 10 años de altura, entonces ya tienen 2000 años. Entonces es mega diverso, ¿no? Entonces realmente es un lugar donde todos se encuentran, ¿ya? Es como un melting pot, como una olla donde todo entra y todo logra convivir de alguna manera. Ok. Pues aquí le dejamos y vamos, esperen la segunda parte.